Hola a todos, ¿qué tal? Soy Andrei de PSD Box. Como os he prometido que voy a hacer más tutoriales en español, aquí os traigo uno que creo que es bastante chulo. Os voy a enseñar cómo crear esta manipulación conceptual, un poco abstracta, pero creo que el resultado es bastante chulo. Y os voy a enseñar las técnicas que he utilizado para llegar a este resultado. Os voy a dar los links a todas las imágenes que he utilizado, se pueden conseguir desde internet. Y bueno, aquí tengo el resultado final y la estructura de mi panel de capas. Y vamos a ver cómo llegar a este resultado. La dificultad de este tutorial es intermedia, tirando a alto, depende de lo mucho que sepas utilizar el Photoshop, por supuesto. Pero intentaré explicarlo todo con bastante detalle para que puedas seguirlo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar abriendo la imagen de fondo, que es esta. Yo tengo Photoshop CS6, pero podéis seguir el tutorial aún si tenéis Photoshop CS4 o CS3, no importa. El procedimiento es el mismo, todas las técnicas que voy a utilizar se pueden utilizar en otras versiones. Bueno, aquí tenemos el fondo. Lo primero que tenemos que hacer es desbloquearlo, y la forma más rápida de hacerlo es pulsando la tecla Alt y haciendo doble clic en la capa, y se nos cambia el nombre, se nos desbloquea y la vamos a llamar fondo. Lo siguiente que voy a hacer es abrir las imágenes del cielo. Vamos a componer el cielo con dos imágenes, estas dos. La primera que voy a copiar es esta y la voy a poner debajo de la capa fondo. Si queréis crear una capa nueva debajo de la capa fondo, pulsamos la tecla Control y este icono de aquí y nos crea una capa debajo de la capa que tenemos seleccionada. Y la voy a llamar cielo 1. Voy a pulsar Control V para pegar la imagen que he copiado y voy a desactivar la capa fondo un momento para poder hacer esta un poco más grande. Pulsando las teclas Control T cargamos la herramienta de transformación. Si pulsamos la tecla Shift podemos agrandar un poco la imagen sin distorsionarla y la vamos a poner aquí. De momento la posición no la sé porque tengo que añadir la otra y crear una máscara de capa en la capa fondo, pero de momento vamos a traer las dos imágenes en nuestro documento. Esta la voy a cerrar y voy a la otra, que es esta. Puedo seleccionarlo todo, Control C para copiar, cerramos. Y esta la voy a pegar encima de la capa fondo. En realidad ponerlas debajo creo que da igual, lo vamos a ver enseguida. Porque vamos a utilizar una máscara de capa en la capa fondo, como he dicho. He hecho esta imagen también un poco más grande para cubrir todo el área de trabajo y que no me queden espacios. Y vamos, de hecho vamos a llamar esta capa cielo 2. Y la voy a arrastrar debajo también. En la imagen original las puse la puse encima de la capa fondo, pero es igual. Esta la voy a arrastrar a su sitio. Y voy a, con la capa fondo seleccionada, pulsar el icono de máscara de capa para crear una máscara de capa. Y voy a seleccionar la herramienta del degradado. Voy a pulsar en este icono y voy a restaurar mis colores a blanco y negro. Y lo que voy a hacer es borrar este cielo de aquí. Teniendo la máscara de capa seleccionada, voy a hacer un poco de zoom. Y voy a pulsar la tecla Shift para dibujar líneas rectas. Y de esta forma puedo eliminar el cielo con la herramienta del degradado. Y veis que se me ha creado aquí la máscara de capa. Voy a volver a activar estas dos imágenes. Primero esta y la voy a arrastrar un poco hacia arriba. Si no os sale bien uniendo estas dos imágenes podéis dejar esta solo, como queráis. La voy a hacer un poquito más pequeña.
y voy a activar la capa cielo 2 y voy a hacer lo mismo que con la capa fondo. Voy a crear una máscara de capa y con la herramienta del degradado voy a borrar esta parte de aquí. Así que voy a hacer clic aquí y arrastrar más o menos hasta aquí. Y de esta forma pues he borrado la parte de abajo. Y lo único que me queda es posicionar la capa cielo 1. Me quede algo más o menos así. Y ahora la capa fondo no me gusta mucho como está. La voy a arrastrar un poco hacia abajo para tener un poco más de espacio aquí. Y además así tendré la línea del horizonte más o menos en el tercio de abajo. Y así seguimos un poco la regla de los tercios para la composición. Y esto lo podéis ajustar con la herramienta del pincel y ajustar un poco esta parte aquí que no me gusta. Voy a utilizar un pincel suave y voy a disminuir un poco la opacidad y el flujo de la herramienta, porque quiero transiciones muy graduales. Y voy a eliminar esta parte de aquí que no me gusta mucho cómo queda. Muy bien. Ya tenemos el fondo preparado. Lo que tenemos que hacer ahora es darle uniformidad en cuanto al color. Así que voy a utilizar un ajuste de tono y saturación, un ajuste de capa. Ya he hecho un tutorial explicando las ventajas que tenemos de utilizar el tono y saturación, porque este ajuste ahora va a afectar a todas las capas que hay debajo de él. Así que vamos a disminuir la saturación, en este caso a menos 70. Esto depende de vuestro gusto. A mí me gusta, para este tipo de manipulaciones abstractas y conceptuales, me gusta quitar el color casi por completo. Y a continuación voy a pulsar Control O para abrir la siguiente imagen, que es la puerta. Por suerte está ya recortada, lo único que tenemos que hacer es copiarla y pegarla en nuestro documento. La tendremos que hacer más pequeña. Primero voy a cambiar el nombre a puerta y la voy a convertir en un objeto inteligente. No tenéis por qué hacerlo, pero a mí me gusta conservar el tamaño original sin perder calidad, por si la tuviera que hacer más grande luego, pero de momento la voy a dejar más o menos así de grande y la voy a poner aquí. Lo siguiente que voy a hacer es abrir la siguiente imagen, que es esta escultura un tanto peculiar, pero me gusta por eso, porque es muy extraña. Antes de copiarla, lo que voy a hacer es borrar todo este fondo. Lo único que quiero es este círculo de aquí. Y podéis utilizar las herramientas que queráis. Podéis utilizar el borrador o una máscara o lo que queráis. Yo voy a utilizar la herramienta pluma y voy a trazar un trazo alrededor del fondo este. No hace falta ser muy preciso con estos bordes aquí, porque esto lo vamos a ocultar con una máscara de capa para que esta escultura o lo que sea se integre un poco mejor con nuestro fondo. Lo vais a ver enseguida. Simplemente quiero la forma y la textura esta que hay aquí, porque los bordes los vamos a ocultar. Vale, una vez tengo ya el trazo, lo que voy a hacer es clic con el botón derecho, hacer selección y hago clic en OK. Si no podéis hacer la selección así, aquí arriba hay este botón que pone selección, lo pulsáis y se os queda la selección. Y lo que voy a hacer es pulsar suprimir para borrar todo el fondo que no quiero. Vuelvo a seleccionar la escultura, Control C para copiar
Vuelvo a mi documento y la voy a pegar aquí con control V. Y cambio el nombre a escultura. Bueno, en mayúsculas es igual. Es muy bueno cambiar el nombre de las capas para poder encontrarlas después. Y lo voy a convertir en objeto inteligente también. Y lo voy a hacer más pequeño. Y como podéis ver, hay una pequeña sombra aquí que casi no se ve. Es esta de aquí. Lo que quiero es que esta sombra vaya hacia la parte derecha, así que lo voy a... Con las teclas control T voy a cargar la herramienta de transformación libre. Y con el botón derecho voltear horizontal para darle la vuelta. Y de esta manera tengo la sombra hacia la derecha, que es lo que yo quería. Y hacerlo un poco más pequeño. Más o menos así. La razón por la que utilizo objetos inteligentes es por eso, porque si quiero, por ejemplo, ahora hacerlo más grande, lo puedo hacer. Todavía estoy al 66% del tamaño original. Y al hacerlo más grande no pierdo calidad ni en la textura ni en los bordes. Y por eso utilizo objetos inteligentes, pero eso depende de la manera de trabajar de cada uno. Lo voy a dejar más o menos así de grande. Y voy a mover esta puerta más hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Y voy a crear una máscara de capa para la capa de escultura. Y voy a coger el pincel. Con el botón derecho. Si no veis estos pinceles, estos son los pinceles que vienen por defecto. Hacéis clic en este icono y hacemos clic en restaurar pinceles. Ok, y se nos cargan los pinceles que vienen por defecto con Photoshop. Y voy a seleccionar este de aquí. Lo voy a hacer más pequeño. El diámetro del pincel depende de lo grande que tenéis esta escultura. Y lo que voy a hacer es cargar la ventana de los pinceles. Podéis hacerlo si pulsáis la tecla F5 o si vais a ventana y aquí tenéis pinceles. Bueno, mi traducción del Photoshop no es muy buena. Aquí tendría que poner pinceles y pues la tecla F5. Y voy a desactivar transfer, hay dinámica de color y dinámica de forma también porque no las quiero. Y ahora solo se trata de ajustar el diámetro. Y por supuesto poner la opacidad y el flujo al 100%. Y ocultamos los bordes. Pintamos así por los lados. Lo voy a hacer un poco más pequeña. Un poco más pequeño el pincel porque solo quiero las puntas. Ocultarlas un poco. Con las puntas del pincel ocultar los bordes. Muy bien. De esta forma pues se integran mejor en esta hierba de aquí. Es como si estuviera ahí. Y le podéis dar la vuelta para pintar este trozo de aquí. También podéis variar el tamaño un poco si queréis dar unas cuantas pinceladas. Pero a mí no me gusta cómo queda. Muy bien. De esta forma queda un poco mejor. Si desactivo, lo podéis ver que queda bastante mejor así. Queda como más integrado en la escena. Y lo mismo podemos hacer con la puerta. Creamos una máscara de capa. Voy a dejar el ángulo a 0. Y podéis cambiar esto aquí en la dinámica de forma. La variación del ángulo. Vamos a dejarla a 10%. Y voy a hacer el pincel un poco más grande. Pero no me gusta cómo queda, así que lo voy a desactivar. Aseguraos de tener el color a negro para pintar cuando pintáis en la máscara de capa. Y unas cuantas pinceladas. Muy bien. Y vais a ver el antes y el después. Antes y después. Creo que queda bastante mejor. Y bueno, ya tenemos los elementos principales que son la puerta y esta escultura.
Lo que tenemos que hacer ahora es hacer ajustes de color, ajustes de contraste y añadir los demás elementos, que es ese cuervo que había aquí, el reloj, esa rosa seca que había aquí en el suelo, los zapatos y bueno, algunas cosas más, una vela que había por ahí. Esto lo voy a cerrar porque no lo necesito. Y vamos a empezar con la escultura, pero vamos a añadir el reloj también. Así que vamos a nuestra carpeta de imágenes y vamos a abrir esta imagen. Por suerte es en formato PNG transparente, así que no tendremos que cortar nada, solamente extraemos el reloj de aquí. Lo podéis hacer con la herramienta marco elíptico. Lo que voy a hacer es empezar la selección desde el centro y si hacéis clic y después pulsáis la tecla Shift y Alt, podéis expandir la selección desde el centro. Así. Muy bien. Y vamos a mover la selección un poco hacia abajo. Con control X voy a cortar el reloj de ahí. Lo voy a poner debajo de la capa de escultura. Lo pego con control V. Lo muevo en su posición. Y ahora con las teclas control T cargo la herramienta de transformación libre y lo hago más pequeño. Más o menos así. Muy bien. Acabo de ver una cosa que es aquí en el fondo. Podéis ver ese árbol ahí. Es de esta imagen. Voy a seleccionar la máscara de capa y con un pincel suave quitarlo. Muy bien. A ver si hay alguna cosa más. Aquí hay un trocito más. Muy bien. Vamos a seguir con nuestro reloj. Le voy a cambiar el nombre a la capa a reloj. Y lo que me molesta aquí es esta luz de aquí. Y lo podéis solucionar con bisel y relieve. O simplemente con un pincel pintáis por encima y ya está. Bueno, es igual, vamos a hacerlo con el pincel directamente sobre la imagen, es mucho más rápido y más fácil. Simplemente mostramos un color con la tecla Alt del mismo reloj. Y si no os confiáis podéis crear una capa encima. Voy a pintar directamente encima del reloj. Con una opacidad al 40% más o menos. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es crear una sombra en esta parte de aquí porque se supone que está dentro de este agujero aquí. Y lo que voy a hacer es abrir los estilos de capa y voy a utilizar sombra interior. Voy a cambiar el ángulo porque la luz se supone que viene desde ese lado y por lo tanto esta parte de aquí nos crea una sombra en esta parte del reloj. Voy a aumentar la distancia y el tamaño también. Y podéis ver que enseguida nos da una sensación de profundidad y más realismo. Así. Y vamos a hacer clic en OK. Ya tenemos la sombra. Lo que no me gusta de esta escultura es el contraste. Lo quiero un poco más oscura, así que aquí abajo voy a seleccionar la capa de escultura y voy a añadir un ajuste de curvas. Y lo voy a hacer como máscara de recorte, pulsando este icono de aquí. Y veis cómo se me crea esta flecha, indicándome que solamente estoy afectando la capa escultura. También lo podéis hacer con el clic derecho. En este caso tengo soltar máscara de recorte, pero si no la tuviera creada, aquí me parece crear máscara de recorte. Y de esta forma solamente estoy afectando la capa escultura. Voy a hacer clic aquí en el medio y voy a arrastrar esta un poco hacia abajo para incrementar un poco el contraste y hacer esta escultura un poco más oscura. Podéis ver el antes y el después.
Y lo siguiente que voy a hacer es pasar, vamos a pasar a la puerta, ya que la tenemos aquí. Y vamos también a cambiar un poco el contraste. Podéis utilizar curvas, en este caso he utilizado niveles, también como máscara de recorte. Y solamente he tocado los medios tonos y los he dejado a 0,78 para hacerla un poco más oscura la puerta. Y lo siguiente que voy a hacer es abrir esta otra imagen, que la vamos a poner, voy a cerrar esto que no lo necesito, para ponerla aquí. Como podéis ver en la imagen original aparece en esta parte de aquí. Y voy a seleccionar todo con control A, control C para copiar y control W para cerrar. La vamos a pegar encima de la capa de escultura. Como podéis ver es muy grande, así que la vamos a hacer más pequeña. Control T para cargar la herramienta de transformación libre. Y pulsando y manteniendo la tecla Shift la podemos hacer más pequeña sin distorsionarla, sin hacer algo así. Si pulsamos la tecla Shift se nos mantienen las proporciones. Y para eliminar este fondo lo que vamos a hacer es utilizar el modo de fusión multiplicar. Pero para eso tenemos que hacer que el fondo sea blanco. Y la manera de hacerlo es pulsando control L para abrir los niveles. O podéis también ir a imagen, ajustes y aquí os aparece niveles. Y vamos a utilizar este controlador de la parte derecha que es para controlar las iluminaciones. Y lo vamos a arrastrar hacia la izquierda hasta que el fondo nos quede casi blanco. Bueno, nos queda casi completamente blanco. Vamos a pulsar OK. Y ahora vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar y vais a ver cómo el fondo se nos va. Y solamente nos queda el texto. Y bueno, nos queda esta parte de aquí, la esquina. Pero la podemos borrar con la herramienta del borrador, con un pincel suave. Si no veis el pincel así, pulsar la tecla mayúsculas, bloque mayúsculas y os cambia el aspecto del cursor. Y vamos a borrar esa esquina y quizás esta de aquí también. Vamos a moverla un poco, a ver, nos queda todavía esta parte. Y aquí abajo un poco. Y ahora la podemos hacer más pequeña con control T otra vez. Y la tecla Shift y la hacemos un poco más pequeña, la ajustamos aquí. Muy bien, ya la tenemos. Y ya que estamos vamos a añadir todos los elementos y vamos a hacer los ajustes después. Lo siguiente que voy a añadir son estas zapatillas. Ya las tengo extraídas del fondo, he utilizado la misma técnica con la herramienta pluma, he trazado el contorno de las zapatillas y he borrado el fondo. Y voy a hacer control A para seleccionar toda la imagen, control C para copiar y voy a cambiar el nombre a esto. Y voy a pegar las zapatillas aquí. Vamos a cambiar el nombre a zapatillas y lo vamos a hacer un poco más pequeñas porque las vamos a poner aquí delante de la puerta. Y las voy a convertir en objeto inteligente y volver a hacerlas más pequeñas. Es bastante importante guardar las proporciones porque si lo hacemos así no queda nada realista. A no ser que queráis hacer algo bastante abstracto y no sé. Yo las voy a dejar a su tamaño más normal. Más o menos así. Las voy a dejar aquí de momento. Vamos a tener que hacer ajustes y crear sombras, pero como he dicho vamos a poner todos los elementos en la imagen y luego haremos todos los ajustes necesarios. Vamos a abrir la siguiente imagen, que en este caso es un archivo PSD, que son estas rosas de aquí. Voy a copiar esta. Estas no hay que extraerlas del fondo, ya están sobre fondo transparente. Y la voy a pegar aquí. Uy, no se me ha copiado, la voy a volver a abrir. Edición, copiar y control V para pegar, ahora sí. Voy a cambiar el nombre a rosa
Y por supuesto la voy a tener que hacer más pequeña. Y la voy a volver a convertir en objeto inteligente. Como digo, esto de los objetos inteligentes no es obligatorio, pero a mí me gusta utilizarlos. Porque luego cuando acabas la imagen, cuando le echas un vistazo, igual te parece que alguna cosa es demasiado grande o demasiado pequeña y le vuelves a cambiar el tamaño y entonces pierdes calidad. Así que utilizo objetos inteligentes. La voy a poner aquí y la voy a voltear porque la quiero así. En esta posición la voy a hacer más pequeña aún. Más o menos así. Como he dicho, vamos a tener que crear sombras aquí también, pero iremos con eso un poco más tarde. Con las teclas podemos mover la posición de forma más exacta. Y lo que nos falta es esa mano de aquí y el cuervo, así que las vamos a añadir también. La mano también la tengo extraída, esta es la imagen original. También he utilizado la herramienta pluma, he trazado el contorno de los dedos y he borrado todo lo demás. Podéis poner esta otra si queréis en esta parte de aquí. Yo la he puesto solamente aquí, pero podéis hacer lo que queráis. Voy a cerrar esta imagen que no la necesito. No la voy a guardar. Esta también. Y como he dicho, voy a abrir esta que ya la tengo extraída y volteada. Y la voy a seleccionar. Copiar. Y me voy aquí a ponerla encima de la capa puerta. En realidad da igual, la podéis poner aquí, pero vale, es igual. La voy a poner aquí cerca de la puerta porque así las relaciono más fácilmente. Voy a cambiar el nombre a mano. Y por supuesto la tengo que hacer más pequeña. Y voy a hacer zoom al 100%. Con la herramienta mover me aseguro de que esta parte de aquí toca el borde de la puerta. Así, y la voy a hacer más pequeña. Primero la voy a convertir en objeto inteligente. Y más o menos así de grande. Estoy mirando este pómulo de aquí o lo que sea. Y más o menos imaginarme cómo de grande debería ser la mano. En comparación con esto. Y creo que más o menos así queda bien, un poquito más pequeña. Como no estoy seguro, por eso utilizo objetos inteligentes y así puedo cambiar el tamaño cuando yo quiera. La voy a poner aquí. Quizás un poco más arriba. Así. Y lo único que nos falta es esa vela de aquí y el cuervo ese. El cuervo lo voy a tener que extraer, no lo tengo extraído, pero es muy fácil con la herramienta de selección rápida. Voy a desbloquear el fondo y crear una máscara de capa y seleccionar el cuervo. No hace falta una selección muy precisa porque esto lo vamos a hacer muy pequeño y no se van a ver muy bien los bordes, así que no hay que ir a precisión de píxeles. Muy bien. Excluimos esta zona de aquí pulsando la tecla Alt para eliminar esa zona de la selección. No sé si estoy yendo muy rápido con las instrucciones, pero como he dicho es un tutorial de dificultad pues intermedia. Se supone que cosas como seleccionar, copiar y pegar imágenes las deberíais saber. Muy bien, ya tengo esto seleccionado. Y voy a hacer la máscara de capa, en realidad ni la voy a utilizar. Voy a hacer control C directamente para copiar lo que ya tengo seleccionado. Voy a mi documento y voy a pegar ese cuervo encima de la capa escultura. Y lo voy a hacer más pequeño. Lo vamos a poner ahí arriba. Como veis ya, como queda muy pequeño no se ven los bordes casi. Así que
no os preocupéis mucho por la selección, sobre todo en la zona de las patas. Muy bien, ya tenemos el cuervo en el sitio. Lo único que nos falta es esa vela. Así que la vamos a abrir. Que es esta imagen. Y otra vez con la herramienta de selección rápida. Seleccionamos la vela. El fuego no nos interesa. Si lo queréis poner, os aconsejo que utilicéis una imagen sobre fondo negro y cambiáis el modo a trama. O sea, no intentéis copiar el fuego. No sé si os va a quedar bien. Podéis intentarlo. Yo lo que he hecho es dejar la vela apagada. La he copiado. Primero voy a cambiar el nombre a esta capa, al cuervo. Y encima de esa capa voy a pegar la vela. La he dejado apagada también porque, como se supone que esto... Tenemos aquí esto del tiempo, tenemos ahí el reloj y esa rosa muerta ahí, pues así ilustramos el paso del tiempo y también esta vela estará apagada. La voy a hacer más pequeña y la voy a poner aquí. Más o menos así de grande. Y lo que nos hace falta para esto, yo he creado un poco de humo ahí. La podéis dejar tal cual si queréis. Vamos a tener que hacer ajustes aquí, pero un poco más tarde. Vamos a cambiar el nombre a vela. Ahora que ya tenemos todos los elementos en la imagen, vamos a empezar a hacer ajustes a todo esto para dejarlo todo un poco más uniforme y conseguir el efecto final. Pero antes de eso lo que voy a hacer es seleccionar unas cuantas capas porque quiero tener la puerta encima. O sea, voy a seleccionar la capa puerta, sus niveles, la mano y las voy a arrastrar encima de la capa hasta aquí, debajo de las zapatillas. Simplemente las arrastro y las dejo aquí. Y en la imagen nada cambia, simplemente ahora tengo estas capas aquí. Y la razón por la que he hecho esto es porque ahora voy a añadir unos cuantos ajustes. Y no quiero que me afecten a la puerta porque el contraste de la puerta ya está bien con los niveles que le he añadido. Y incluso para la escultura esta puede que se vaya a hacer un poco más oscura, pero lo vamos a ver. Y bueno, voy a añadir los siguientes ajustes encima de la capa esta del texto. Y vamos a ver lo que nos sale. Lo primero que voy a añadir es un mapa de degradado. Y voy a seleccionar un degradado personalizado. Para las sombras voy a escoger este azul. Y para las iluminaciones un amarillo desaturado, casi marrón, un marrón claro, algo así, pero el azul un poco más saturado. Hacemos clic en OK y vamos a cambiar el modo de fusión a luz suave y disminuimos la opacidad de la capa a más o menos al 40%, 42%. Podéis ver que se nos crea este efecto, tenemos un poco más de azul en las nubes y en la imagen. Y luego voy a añadir otro mapa de degradado. En este caso quiero blanco y negro, así que aquí voy a poner negro en la parte izquierda y en la parte derecha blanco. Y cambiamos el modo de fusión a multiplicar. Y con esto conseguimos un contraste mucho más alto, pero es demasiado alto, así que voy a disminuir la opacidad al 45 o 50% más o menos. Y podéis ver que ya la escultura empieza a ser demasiado oscura, así que vamos a tener que tocar los niveles o incluso eliminarlos, ya lo veremos. Y me falta otro ajuste, que es el de blanco y negro. Y bueno, los valores que tengo aquí son 164.
menos 41, 33 para el de abajo, para los verdes, 71 y aquí en el último, en los azules, 11. Aunque estos valores dependen de lo que tú prefieras, del contraste que quieras, porque esto lo que afecta es al contraste de cada color, podéis ver. Vamos a dejar a menos 40 y algo. Y vamos a disminuir la opacidad porque si no nos queda una imagen en blanco y negro y no queremos eso. Solo queremos un poco más de contraste. Y podéis ver que el texto este nos desaparece porque los rojos los he subido demasiado. Voy a hacer un poco de zoom y ajustar esto un poco. Muy bien. Así que estos valores dependen de tu imagen, de los ajustes que hayas hecho. La escultura no me gusta mucho, es demasiado oscura, así que voy a niveles. Y de hecho a ver cómo queda sin. Los voy a eliminar, los niveles. Porque me quedaba muy oscura esta escultura de aquí. Bueno, ya tenemos los ajustes principales para el fondo y para esta escultura. Lo que voy a hacer a continuación es crear unas cuantas sombras. Primero voy a crear la sombra de la puerta, así que voy a la capa puerta y voy a duplicarla. Puedes pulsar la tecla Alt, haces clic en la puerta y lo arrastras hacia abajo y lo sueltas y se te crea una copia. Voy a eliminar la máscara de capa de esta copia porque no la quiero. Y como era un objeto inteligente que ahora no me interesa tenerlo, voy a hacer clic con el botón derecho y rasterizar capa para que no sea un objeto inteligente. Y ahora la tengo detrás de esta, podéis verla. O la voy a mover hacia un lado para que la veáis. Y lo que quiero hacer con esto es crear la sombra, así que voy a pulsar Control U para abrir tono y saturación y disminuir la luminosidad a menos 100 y de esta forma se me queda solamente el contorno, la silueta de la puerta. Y ahora voy a pulsar Control T para cargar la herramienta de transformación libre y voy a hacer clic con el botón derecho, seleccionar distorsionar y la voy a mover aquí a su puesto y voy a hacer clic en este punto de aquí, lo voy a arrastrar hacia abajo, así. Lo que quiero hacer es hacer que esta sombra sea más o menos paralela a esta, para tener un poco de consistencia en las sombras, porque todas tienen que ir hacia el mismo sitio, porque la luz se supone que viene desde aquí. Y vamos a dejarlo más o menos aquí. Pulsamos Intro para aceptar el cambio. Y lo que tenemos que hacer es pulir un poco esta sombra, moverla un poco, dejarla en su puesto. Y ahora la voy a suavizar un poco. Voy a Filtro, Desenfocar y Desenfoque Gaussiano. Y el radio que voy a poner es, vamos a ver, 3 o 4. Esto también depende del tamaño del lienzo que tengas. Vamos a dejarlo a 5. Demasiado. 4,9, 4,5, depende de lo que a ti te guste. Vamos a disminuir la opacidad un poco. Todo esto lo hago a ojo, no hay ningún valor preestablecido, ni mucho menos. Vamos a dejarlo a 70. Y para hacerlo un poco más realista, y porque no me gusta mucho esta parte de aquí, voy a crear una máscara de capa. Y voy a borrar gradualmente esta parte de aquí utilizando la herramienta del degradado. Me aseguro de que los colores son blanco y negro. Y selecciono el degradado lineal. Y voy a hacer clic aquí y voy a arrastrar hasta aquí más o menos. Y veis como gradualmente la sombra me desaparece. Si hago algo así, no queda bien. Hay que hacer un degradado más suave. Más o menos así. Y de esta forma pues tenemos la sombra de la puerta, aunque es un poco fuerte aquí, así que voy a disminuir un poco la opacidad. La voy a dejar a 65 más o menos y voy a redibujar este degradado.
Esto me gusta un poco más. Muy bien. Ya tenemos la sombra. Vamos a llamarlo sombra puerta. Y lo siguiente que voy a hacer es más sombras debajo de las zapatillas, pero primero quiero hacer unos cuantos ajustes para las zapatillas porque quiero hacerlas un poco más oscuras. Podéis utilizar niveles o curvas. Y he utilizado un mapa de degradado otra vez como máscara de recorte pulsando este icono. Y he utilizado unos colores oscuros que son para las sombras. Tengo el valor exacto para los dos colores. Estos dos colores son los que he utilizado. Y he puesto el modo de fusión a multiplicar. Y ahora pues puedes reducir la opacidad hasta que queden como a ti te gustan. Un poco demasiado oscuras, más o menos así. Y ahora voy a crear una capa debajo de la capa zapatillas y la voy a nombrar. Estas sombras lo que hacen es dar más realismo a la imagen. Queda mucho mejor. El flujo y la opacidad los voy a dejar más o menos a 40. Y la dureza la voy a dejar a 25 más o menos. Y esto lo voy a hacer en dos fases. Primero la sombra que queda justamente debajo de la zapatilla, que es una sombra más fuerte, más visible. Pintando solamente debajo de los bordes. Ahora voy a disminuir la dureza a 0, incrementar un poco el tamaño del pincel y volver a hacer lo mismo, pero solo un par de pasadas. Y ahora voy a disminuir más la opacidad y el flujo e incrementar más el tamaño del pincel y crear unas sombras muy suaves. Muy bien. Podéis ver el antes y el después. Sin las sombras parece que estas zapatillas estén flotando ahí en el aire. Y con esto pues creamos un poco más de profundidad y más de realismo. Bueno, ya tenemos esas sombras. Nos falta la de la rosa esta. Y vamos a crear otra vez otra capa debajo de la capa rosa. Y vamos a cambiar el nombre a sombra rosa. Y aquí necesitáis un poco de práctica porque es un poco diferente la forma de crear esta sombra, porque voy a utilizar un tamaño del pincel muy pequeño y una dureza más o menos al 50%, a ver, sí. Y esta sombra necesitáis un poco de práctica, como he dicho, porque no la vamos a dibujar así debajo. Lo podéis hacer, pero si queréis algo un poco más realista podéis hacer algo así. Y con esto podéis simular que esto se eleva un poco del suelo. Y si trabajáis con flujos y opacidades reducidas es mucho más fácil. Ya digo, un poco de práctica. Se necesita un poco de práctica para crear esto, pero es bastante divertido. Muy bien, ahora voy a incrementar el tamaño del pincel y voy a hacer como antes. Unas sombras suaves. Muy bien. Y vamos a ver el antes y el después. Al 100%, sin sombra y con sombra. Como podéis ver es bastante más realista. Y lo que nos hace falta ahora es otra sombra para esta vela y también unos cuantos ajustes. Así que voy a localizar esta capa que no sé dónde está, pero hay una forma muy fácil de averiguarla. De averiguar cuál es la capa que corresponde a este objeto.
Seleccionáis la herramienta mover, pulsamos la tecla control y haces clic en el objeto y se te selecciona automáticamente esa capa. Y lo que voy a hacer es crear una sombra aquí y cambiar un poco el color, y para eso voy a utilizar estilos de capa, haciendo doble clic en la capa, y voy a utilizar, por ejemplo, podría ser sombra interior. Me gusta como queda. Voy a cambiar el modo de fusión a luz suave, a ver si queda bien, más o menos así. Y después, para darle un poco de color, podría utilizar superposición de colores y coger un color un poco amarillo, cambiar el modo de fusión a color y disminuir un poco la opacidad, y hacemos clic en OK. Y si desactivo los efectos podéis ver el efecto. Hemos creado una pequeña sombra aquí y hemos dado un poco de color. Y lo que quiero hacer ahora es recrear la sombra que deja esta vela aquí en esta piedra, en esta escultura. Y voy, igual que antes, crear otra capa debajo de la capa vela, cambiar el nombre a sombra vela. Cogemos el pincel, opacidad y flujo reducidos, y pintamos por debajo una sombra que no me gusta cómo ha quedado. Voy a disminuir incluso más la opacidad y lo volveré a hacer. Muy bien. Y podéis ver el efecto. Como ya he dicho, da mucho más realismo. Y lo que sí que quiero hacer es poner ese humo ahí. Y podéis encontrar pinceles, montones de ellos. Yo voy a utilizar una imagen de stock. En DeviantArt, si buscáis la categoría esta de Stock Images, podéis buscar, por ejemplo, en inglés Smoke, y lo vais a encontrar que hay montones de imágenes. Y voy a coger esta misma y voy a hacer clic con el botón derecho, copiar, y le voy a pegar esa imagen encima de la capa vela. Y como podéis ver, es bastante grande. Lo voy a tener que hacer más pequeña. Lo importante es que busquéis una imagen que tenga el humo sobre fondo negro, porque ahora vamos a cambiar el modo de fusión a trama y el fondo negro se nos va y solamente nos queda el humo blanco. Lo voy a hacer más pequeño aún y lo vamos a poner aquí, aunque no me gusta mucho porque es demasiado fuerte y no me acaba de gustar cómo queda, pero para enseñaros cómo podéis utilizar el modo ese de fusión. Es como muy visible. Podría reducir un poco la opacidad, o mejor utilizar niveles. Uy, he seleccionado la capa que no era. A ver si reduzco un poco la opacidad a 70. Muy bien, ya tenemos ahí el humo. Y bueno, ya lo tenemos casi todo. Nos falta lo de la mano, crear la sombra aquí y crear un ajuste. Así que vamos a seleccionar la capa de la mano. Y lo que voy a hacer es utilizar un ajuste de tono y saturación como máscara de recorte para afectar solamente la mano. Y voy a disminuir la saturación más o menos a menos 60. Porque si no, no pegaba con el fondo. Porque tiene demasiado color y todo aquí casi no tiene color. Así que es mejor reducir la saturación. Y lo que sí que tenemos que hacer ahora es la sombra. Esa sombra ahí es muy importante. Voy a crear otra capa debajo de la capa mano y la voy a llamar sombra mano. Y lo que quiero es que esa sombra solamente esté visible sobre esta parte de aquí. Así que lo que voy a hacer es cargar la selección de la puerta. Y hay una forma muy fácil de hacerla. Seleccionamos la capa puerta. Pulsas y mantienes pulsada la tecla control. Y veis cómo cambia el icono ahí en el cursor.
Si hago clic aquí en la capa, se me seleccionan los bordes. Y esto es justo lo que quiero, porque ahora he restringido el área solamente a esta selección. Si cojo el pincel y pinto por aquí, no va a pasar nada porque solamente tengo seleccionada esta área de aquí. Y solamente puedo pintar aquí, que es justo lo que yo quiero. Y con una opacidad y el flujo, vamos a dejarlas así a 20 y 14 a ver qué puedo hacer. Lo que voy a hacer es pintar una sombra aquí. Puedes utilizar un pincel suave y crear una sombra así. No me gusta mucho cómo ha quedado, así que voy a borrarla e intentarlo otra vez. O una forma más fácil de hacerlo es, voy a copiar el nombre de esta capa y la voy a eliminar. Podéis duplicar la capa a mano y rasterizamos la capa primero. Y hacemos como antes, control U y disminuimos la luminosidad. Y la voy a arrastrar hacia abajo un poco. Así. Y lo que voy a hacer es cargar otra vez la selección de la puerta. Y ahora lo que tengo que hacer es invertir esta selección porque yo esta parte de aquí no la quiero. Así que voy a selección, invertir y voy a pulsar suprimir. Y ahora voy a invertir la selección otra vez y voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y vamos a dejar un desenfoque de por más o menos 5 píxeles. Hacemos clic en OK. La razón por la que he vuelto a invertir es porque si aplico el filtro sin tener la selección activa, esto se me habría... Os voy a enseñar lo que pasa. Sin tener la selección, filtro, desenfoque gaussiano. Esa parte desenfocada me queda fuera de los márgenes de la puerta y eso no me gusta. Voy a hacerlo otra vez. Filtro, desenfoque gaussiano, muy bien. Y si queréis podéis pintar un poco más de sombra aquí. Muy bien. Y ahora necesitamos otro tipo de sombra sobre la mano misma. Así que voy a crear otra capa como máscara de recorte, que como podéis ver se encuentra debajo de tono y saturación. Y la voy a llamar sombra mano 2. Y con esto lo que voy a hacer es oscurecer esta parte de aquí, de la mano. Y vais a ver que queda bastante mejor. Me he pasado un poco. Voy a hacerlo otra vez. Muy bien. Y la voy a desactivar por un momento para que lo veáis antes y después. Porque esta puerta, este margen de aquí, este borde, también crea una sombra sobre la mano que viene desde detrás. Así que hay que recrear esa sombra también. Voy a disminuir un poco la opacidad de esta sombra de aquí. Voy a llamarla esta capa sombra mano 1. Así que tenemos dos tipos de sombra. Una que viene aquí sobre esta parte y otra sobre la mano misma. Muy bien, ya lo tenemos casi todo. Lo que nos falta son los ajustes finales. Vamos encima de todas las demás capas y vamos a añadir unos cuantos ajustes de capas más. El primero es color uniforme y vamos a coger un color azul muy oscuro
como este, y vamos a cambiar el modo de fusión a exclusión. Y vamos a ver qué ha pasado. Con esto lo que hacemos es quitar un poco de contraste. Podéis ver el efecto. Y como más oscuro sea, cuanto más claro esté este color, más contraste le vamos a quitar. Y invierte un poco los colores. Este color amarillo de aquí es porque el amarillo es opuesto al azul. Y bueno, es un poco difícil de explicar, pero lo vamos a dejar aquí más o menos, un color un poco más oscuro, pero no muy oscuro. Si lo dejáis al negro totalmente, no va a tener ningún efecto. Así que lo ponemos en azul, pero no oscuro del todo. Muy bien, podéis ver el antes y el después, antes y después. Y vamos a añadir un último mapa de degradado. Y los colores para este mapa de degradado son los siguientes. Para las sombras es 163, C45, y para las iluminaciones es E0, D8, D1. Y estos son los colores de mi degradado. Y voy a cambiar el modo de fusión a luz suave otra vez. Y cambio la opacidad más o menos a 30, dependiendo del contraste que queráis tener. Así que volvemos a añadir un poco más de contraste y cambiamos un poco los colores con este mapa de degradado. Y bueno, ya tenemos el efecto final. Si queréis esta parte del texto un poco más oscura, podéis desaturar la imagen. Voy a localizar la capa, que me parece que la he llamado Alone. Aquí está. Voy a pulsar Control U para abrir tono y saturación, porque lo quiero un poco más oscuro. Voy a desaturarlo un poco, no mucho, y voy a... no toquéis la luminosidad porque entonces vais a fastidiar el fondo. Sí podéis reducir la saturación y veis cómo se hace más oscuro también. Esto queda un poco mejor. Y lo que me gusta a mí hacer al final es crear un duplicado pulsando las teclas Shift, Control, Alt y E. Y lo voy a llamar esto final. Y lo voy a convertir en objeto inteligente porque voy a aplicar unos cuantos filtros. El primero que voy a aplicar es el de iluminación. Vamos a interpretar efectos de luz. No sé por qué me aparece en inglés, pero bueno. Y lo que quiero hacer es reducir el zoom un poco. He utilizado dos luces. Esta de aquí, como podéis ver, viene desde aquí hacia aquí. Y el haz de luz lo voy a hacer un poco más pequeño porque quiero tener la luz focalizada aquí. Y después tengo una luz puntual aquí para iluminar esta parte de aquí. E incrementar un poquito la intensidad, no demasiado. Y disminuir la exposición. Y a ver, con esto controlamos el contraste de la imagen. Si lo dejamos a menos 100 nos quita el contraste, y si lo dejamos a 100 pues tenemos más contraste entre los blancos y los negros. Y bueno, esto es simplemente depende de vuestro gusto. Quiero tener la luz aquí y un poco más de oscuridad en los bordes, por eso he añadido este filtro. Y bueno, vais a ver el efecto ahora, antes y después. Tenemos un poco más de luz aquí en el centro. Y lo siguiente que voy a hacer es un balance de color o equilibrio de color, porque quiero añadir un poco más de cian en los medios tonos y un poco más de azul. Y voy a reducir un poco la opacidad. Y a esta capa yo tengo un filtro que se llama Topaz Labs y me encanta, es muy bueno.
Si no lo tenéis no pasa nada, pero si os lo podéis conseguir, vale la pasta, vale unos 50 euros me parece, pero es un filtro genial. Y bueno, aquí podéis hacer vuestros propios ajustes. Voy a aumentar un poco el detalle. Os voy a enseñar el efecto después. Un poco menos de contraste. Y lo que voy a hacer es desaturar la imagen un poco. Bueno, aquí os podéis pasar unos cuantos minutos cambiando estas opciones a vuestro gusto. Lo voy a dejar así y voy a hacer clic en OK. Y bueno, podéis ver el resultado antes y después. Pues bueno, este ha sido el tutorial de esta manipulación conceptual y abstracta. Espero que os haya gustado. Espero no haber ido demasiado rápido, pero como he dicho es un tutorial de nivel intermedio. Y bueno, si tenéis algún problema podéis dejar un comentario. Os intentaré ayudar si puedo. Bueno, gracias por seguir mis tutoriales. Adiós.